Me llamo Samira El Haddad, tengo 41 años y nací en Homs, Siria. No sé si debería estar aquí contando mi historia, pero he llegado a un punto en el que el silencio me pesa más que el miedo. No hablo para pedir lástima, hablo porque aún respiro, y porque muchas de las que conocí ya no pueden hacerlo. Crecí en una casa de paredes desconchadas, con un olor constante a té negro y pan recién horneado. Mi padre era un hombre respetado en el barrio, no por su bondad, sino porque la gente sabía que no le convenía hacerlo enojar. Mi madre era una sombra silenciosa que se movía entre la cocina, el lavadero y la sala de oración. En nuestra familia, la palabra del hombre era la ley, y la obediencia de la mujer no era una opción, era su identidad. Yo era la segunda de 5 hermanos, la única niña durante años. Recuerdo que, de pequeña, siempre preguntaba por qué. ¿Por qué no puedo salir sola? ¿Por qué debo cubrirme hasta las muñecas incluso en verano? ¿Por qué mis hermanos juegan en la calle mientras yo debo quedarme en casa? Mi madre me pedía que no hiciera tantas preguntas. Decía que las mujeres que preguntan demasiado acaban mal. La guerra llegó cuando tenía 14 años, y con ella, el miedo dejó de ser una sensación ocasional para convertirse en una rutina. Aún así, dentro de mi casa, las reglas no cambiaron, o tal vez se endurecieron. Mi padre decía que el honor de una mujer es más frágil que el cristal y que, en tiempos de guerra, había que guardarlo bajo llave. Esa llave siempre estaba en el bolsillo de él. Desde entonces, mis días eran todos iguales: despertar antes del amanecer para preparar el desayuno, atender a mis hermanos, ayudar a mi madre a lavar la ropa en un barreño de plástico, y por la tarde, aprender de memoria suras del Corán para recitarlas frente a mi padre. Nunca fui a la escuela más allá del nivel básico. ¿Para qué?, decía él, si lo que te espera es un hogar y un esposo que te cuide. La primera vez que sentí que mi vida no era mía fue a los 16. Un primo lejano, que apenas conocía, vino de visita. Me observaba como quien mira un objeto en una vitrina. A los pocos días, escuché mi nombre en una conversación entre mi padre y mi tío. Entendí que no era una visita casual. Era un acuerdo. Hoy, mientras hablo, puedo sentir todavía el nudo en la garganta que me acompañó durante semanas. Pero en aquel momento, no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en mi mundo, las mujeres no tenían derecho a decir no. Quiero que imaginen esto. Vivir rodeada de paredes que no puedes atravesar, respirar un aire que no puedes cambiar, y saber que cada paso de tu vida ya ha sido decidido por otros, antes de que siquiera aprendas a soñar. A veces, pienso que lo que más duele no es el golpe ni el grito, es el silencio. Ese silencio que aprendes a tragar para sobrevivir. Hoy, después de décadas, me atrevo a romperlo. Crecí en un barrio donde todas las casas eran como la nuestra: paredes viejas, persianas siempre medio cerradas y mujeres que apenas se veían en la calle. Los niños jugaban entre los escombros y el polvo. Las niñas, en cambio, se asomaban a las ventanas como si el mundo fuera un espectáculo reservado para otros. En mi familia, el Islam se vivía de forma estricta y literal. Mi padre repetía que la mujer era el honor del hombre hecho carne y que su valor dependía de su modestia y obediencia. La modestia, en su interpretación, significaba cubrir mi cuerpo desde los 9 años y no hablar con hombres fuera de la familia. La obediencia, bueno, la obediencia lo era todo. No se cuestionaba, no se discutía, no se negociaba. La religión estaba en cada gesto. Cada mañana, mi madre me despertaba con un susurro: Samira, levántate, es hora de rezar. La alfombra en el rincón de la sala era el único lugar donde me sentía en calma, aunque no tanto por la oración, sino porque era el único momento del día en el que nadie me gritaba. Nuestra economía era modesta, pero no pasábamos hambre. Mi padre trabajaba reparando motores y a veces traía dulces como premio, aunque no para mí. Decía que el azúcar arruinaba los dientes de las niñas y que una mujer sin dientes era una vergüenza para su esposo. Aprendí desde pequeña que los regalos eran para los hijos varones, y las reglas, para las hijas. La educación para las niñas era un lujo que pocos aceptaban. Yo terminé la escuela primaria casi como un accidente, porque mi maestra convenció a mi padre de que leer y escribir me haría una mejor madre. Me aferré a cada palabra escrita que conocí como quien guarda un secreto prohibido. A escondidas,
Copiaba frases de libros viejos que encontraba en el mercado y las escondía entre mi ropa. Esas frases eran mis ventanas al mundo. Recuerdo que a los 12 años, comencé a notar algo en el barrio. Las chicas desaparecían de un día para otro. Una tarde las veías jugando a saltar la cuerda en un patio, y al día siguiente, las cortinas de su casa estaban cerradas y un hombre desconocido salía con una sonrisa satisfecha. Se ha casado, decían las vecinas, como si anunciaran que había muerto en paz. Mi madre rara vez hablaba de estas cosas, pero cuando lo hacía, siempre tenía esa mirada perdida, como si recordara algo que intentaba enterrar. Una noche, mientras me trenzaba el cabello, me dijo: Samira, una mujer que no obedece pierde todo, hasta su vida. Yo quise preguntar, ¿y una mujer que obedece, qué gana? Pero me tragué las palabras. Aprendí pronto que en mi casa las preguntas eran como piedras que podían romper ventanas, y a veces, romper huesos. En mi adolescencia, comencé a sentir una presión invisible, como una cuenta regresiva hacia un destino inevitable. Cada vez que un hombre venía de visita, mi madre me llamaba para que sirviera té, y mi padre me observaba con una mirada que no buscaba amor, sino transacción. No me veía como su hija, sino como un compromiso pendiente, un contrato que, tarde o temprano, debía cerrar. Mi única libertad era el techo de la casa. A veces, cuando todos dormían la siesta, subía en silencio y me sentaba a mirar el horizonte. Soñaba con viajar, con estudiar medicina, con caminar por una calle sin sentir que cada paso era vigilado. Pero eran sueños que se desvanecían con el llamado a la oración, como si hasta Alá me recordara que mi lugar estaba abajo, entre las paredes que me habían criado. El barrio entero reforzaba esa idea. Las mujeres no caminaban solas. Si lo hacían, eran señaladas como indecentes. Si reían en voz alta, eran vergüenza de su familia. Si miraban demasiado tiempo a un hombre, eran prostitutas en potencia. Vivíamos en una cárcel sin barrotes, y lo peor es que muchas creían que ese encierro era protección. Con el tiempo, comencé a identificar las señales de represión, no solo en mi casa, sino en todas las que me rodeaban. El tono de voz de mi padre cuando alguien mencionaba mi nombre. La manera en que mi madre evitaba mirarme a los ojos cuando se hablaba de matrimonio. El silencio incómodo cada vez que una chica del barrio intentaba escapar de su destino, y el murmullo colectivo cuando fracasaba. Lo que no sabía entonces era que mi propio momento llegaría mucho antes de lo que imaginaba, y que todo lo que había aprendido, el silencio, la obediencia, la sumisión, sería puesto a prueba de una forma que me rompería por dentro. Tenía 17 años cuando me dijeron que me casaría. No fue una pregunta. No fue un momento especial con flores o sonrisas. Fue una orden, dada en la mesa del comedor, mientras el olor a pan y aceitunas se mezclaba con el silencio incómodo de mi madre. Samira, dijo mi padre sin levantar la vista del plato. La familia Al-Masri ha aceptado. La boda será en 2 meses. Mi madre bajó la mirada y apretó las manos sobre su regazo. Yo sentí que el aire se me atascaba en la garganta. ¿Aceptado qué? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Te casarás con Farid, el hijo mayor. Es un buen hombre, te dará una casa y comida. Y nuestro honor quedará bien cuidado. Su voz no dejaba espacio para otra respuesta. Farid era un hombre de 38 años, viudo, con 3 hijos. Yo lo había visto solo una vez, en una boda en el barrio. Tenía la piel curtida por el sol, la voz grave y un olor a tabaco que parecía quedarse en la ropa. No me gustaba. No lo conocía. No lo quería. Intenté protestar. Pero yo, no quiero casarme. Quiero estudiar. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. Basta. Su voz retumbó como un trueno. Una mujer que rechaza un buen matrimonio trae desgracia a su familia. Me miró con esos ojos que siempre conseguían silenciarme. Tendrás techo, comida y un hombre que te cuide. No necesitas nada más. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Mi madre entró en mi habitación, se sentó a mi lado y me acarició el cabello. Hija, yo tampoco quería casarme con tu padre. ¿Y por qué no dijiste nada? Le pregunté con rabia contenida. Porque las mujeres que dicen no, desaparecen. Su voz era apenas un susurro, pero me heló la sangre. Los preparativos comenzaron rápido. Se eligió un vestido, no por mí, sino por las tías y vecinas. Se fijó la fecha sin consultarme.
Y cada vez que intentaba escapar del tema, alguien me recordaba que la obediencia es la virtud de una buena esposa. La boda fue un día sin color para mí. Mientras otras chicas sueñan con ese momento, yo lo viví como una condena. El salón estaba lleno de música, risas y mujeres bailando, pero yo apenas podía mover los pies. Farid me sonrió al ponerme el anillo. Sus manos eran grandes, ásperas, y apretaron las mías con una fuerza que no era afecto, sino posesión. Cuando terminó la ceremonia, todos aplaudieron. Yo, por dentro, gritaba. La primera noche en su casa fue un despertar brutal. Las paredes eran frías, y la cama olía a un perfume barato mezclado con sudor. Farid cerró la puerta y me dijo: «Ahora eres mía». No importó que yo temblara, que mis manos buscaran apartarlo. No hubo ternura, solo una necesidad de marcar territorio. En ese instante entendí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron una repetición de órdenes y silencios. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, atender a sus hijos, limpiar la casa y estar disponible para él en cualquier momento. Si sonreía poco, me acusaba de ser ingrata. Si hablaba demasiado, me decía que una esposa decente sabe cuándo callar. Pronto descubrí algo más. Farid tenía otra esposa. Vivía en un pueblo cercano, y aunque no la veía a menudo, mantenía la relación. Cuando le pregunté por qué, me respondió con desdén: «El Corán permite hasta 4 esposas. Deberías sentirte afortunada de que solo tengas una competencia». Aquellas palabras me desgarraron. No era solo que no me amara, es que ni siquiera me veía como un ser humano. A veces, él se iba por días. Volvía oliendo a alcohol y con un temperamento explosivo. Hubo noches en las que me despertó gritándome por cosas mínimas: una taza mal lavada, una camisa mal doblada. La primera vez que me golpeó, lo hizo con la palma abierta, en la mejilla. «Para que aprendas», dijo. La segunda vez, ya no fue con la mano. Aprendí a moverme en silencio, a no provocar, a anticipar sus cambios de humor como quien observa un cielo que amenaza tormenta. Mi madre vino a visitarme una vez y notó el moretón en mi brazo. Me miró con dolor, pero solo dijo: «Aguanta, hija. Todo pasa». Yo quise gritarle que no todo pasa, que había cosas que se quedaban clavadas para siempre. Pero no tuve fuerzas. El peor momento llegó un invierno. Farid me anunció que se quedaría en casa por semanas porque el trabajo estaba lento. Eso significaba que estaría bajo su mirada constante. Un día, mientras servía el almuerzo, me dijo: «He decidido que traeré a mi otra esposa a vivir aquí». Me quedé paralizada. «¿Los 3 en la misma casa?», pregunté, incrédula. «Sí. Así será más fácil para mí. Y ustedes se cuidarán entre sí». En su mundo, no había nada extraño en eso. En el mío, era la gota que me ahogaba. Esa noche, me encerré en la cocina. Encendí la hornilla y me quedé mirando la llama. Por un segundo, pensé en acercar la mano, sentir el dolor físico para distraerme del dolor que me consumía por dentro. No lo hice. Pero entendí que, si no hacía algo, me apagaría lentamente, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Comencé a escribir en pequeños trozos de papel que escondía en un tarro de té. Escribía sobre mi infancia, sobre mis sueños, sobre la vida que imaginaba. Era mi forma de no desaparecer del todo. Pero cada día era una lucha por no olvidar quién era yo antes de que todo esto comenzara. El día que Farid trajo a su otra esposa, entendí que mi vida ya no tendría un solo dueño, sino 2 carceleros. Ella era más joven que yo, y parecía igual de perdida. Nos miramos sin decir nada, pero en sus ojos vi el mismo miedo que me había acompañado desde el primer día. Así comenzó una nueva etapa de mi cautiverio. Una en la que, irónicamente, el único consuelo que tenía era compartir mi dolor con otra mujer que lo entendía. Pero también era un recordatorio cruel: yo no era su esposa, yo era una de sus esposas. La convivencia con la otra esposa, Laila, fue una prueba nueva y extraña. Ella tenía 23 años y una mirada cansada que no correspondía a su edad. Al principio, nos evitábamos. Farid nos ponía a competir, como si fuéramos 2 animales en la misma jaula. «Quiero que la comida esté lista cuando vuelva, y que la casa esté impecable», decía. «Voy a ver cuál de las 2 es más útil». Ese más útil sonaba como una sentencia. Algunas noches,
Farid decidía con quién dormir. Nunca lo decía con palabras, solo aparecía en la habitación. Yo pasaba esas horas mirando el techo, contando los segundos hasta que amaneciera. Laila, cuando le tocaba a ella, aparecía a la mañana siguiente con los ojos rojos, en silencio. Sin quererlo, empezamos a hablarnos con gestos, una taza de té dejada discretamente, una manta sobre los hombros, un apretón de manos al cruzarnos en el pasillo. Una tarde, Farid llegó borracho. Tiró al suelo una bolsa de pan y comenzó a gritar porque la sopa estaba fría. Yo estaba en la cocina, Laila en el patio. Cuando se acercó a mí, me empujó contra la pared. ¿De qué sirves si no puedes hacer algo tan simple?, rugió. Sentí el impacto en la espalda y un dolor punzante en las costillas. No lloré. No porque no doliera, sino porque sabía que si él veía mis lágrimas, se sentiría más fuerte. Laila apareció y, sin decir palabra, se interpuso entre nosotros. Por un instante pensé que la golpearía también, pero se limitó a empujarla y salir de la casa. Esa noche, Laila y yo hablamos por primera vez a solas. Me contó que había sido obligada a casarse con Farid para pagar una deuda de su padre. Su voz temblaba, pero sus palabras tenían algo de rabia. Samira, si seguimos callando, moriremos aquí. Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante días. Con el tiempo, empecé a notar mis propios cambios. Ya no bajaba la cabeza siempre que él me hablaba. A veces lo miraba fijo, aunque por dentro me temblaran las piernas. Comencé a salir más al patio, a buscar excusas para ir al mercado, aunque fuera solo para sentir el sol en la cara. Eran pequeñas rebeliones que me recordaban que aún estaba viva. Pero Farid también lo notó. Una mañana, me dijo: «No me gusta cómo me miras últimamente. Recuerda que aquí mando yo». Su tono no era de advertencia, era de amenaza. Esa noche, mientras él dormía, pensé seriamente en huir. El problema era que no tenía a dónde ir. Mi familia jamás me aceptaría de vuelta, me dirían que había deshonrado el apellido. Y en Siria, una mujer sola es presa fácil para todo tipo de abusos. La gota final llegó un día de verano. Farid me ordenó que llevara a uno de sus hijos al médico. Era la primera vez en años que caminaba sola por más de 10 minutos. Sentí una libertad tan extraña que, por un momento, olvidé que debía regresar. En la clínica, mientras esperaba, vi un cartel escrito en árabe y en inglés. «Si estás en peligro, llama a este número». Lo miré durante minutos, como si las letras pudieran salvarme por arte de magia. No me atreví a copiarlo, pero lo memoricé. Cuando volví a casa, Laila me preguntó por qué tardé tanto. Le conté lo del cartel. Ella me tomó las manos y dijo: «Es nuestra oportunidad». No sabía si tenía el valor suficiente, pero por primera vez, sentí que tal vez mi historia no tendría que terminar dentro de esas paredes. Ese día, cuando Farid llegó, yo ya no era exactamente la misma. Por dentro seguía atrapada, pero una grieta se había abierto. Y por esa grieta, empezaba a entrar luz. Después de memorizar aquel número de teléfono en la clínica, algo en mí cambió. No fue un grito de rebelión ni un arrebato heroico. Fue una sensación más sutil, como si, por primera vez en años, hubiera una puerta entreabierta en una habitación oscura. Comencé a observar todo con otros ojos. La hora en que Farid salía de casa, las rutas menos vigiladas del barrio, los días en que Laila tenía más libertad de movimiento. Hasta las conversaciones triviales con los vecinos se convirtieron en una forma de medir quién podría ayudarme y quién me entregaría sin pensarlo. Laila fue mi cómplice silenciosa. No hablábamos mucho de nuestros planes, porque las paredes, en esa casa, tenían oídos. Pero había gestos que lo decían todo: dejarme un trozo extra de pan en la mesa, cubrir por mí alguna tarea para que pudiera salir unos minutos más al mercado, o simplemente mirarme con un yo también en los ojos cuando Farid nos humillaba. En el mercado, me acostumbré a pasar frente a un pequeño puesto donde un anciano vendía té y especias. Era un hombre tranquilo, con barba blanca y manos manchadas por años de trabajo. No me preguntaba nada, pero me observaba con una atención diferente, como quien nota que alguien está buscando algo. Un día, mientras me daba el cambio, deslizó una bolsita de té en mis manos. Dentro, había un papel diminuto con una sola palabra: refugio. No supe si sentir miedo o esperanza.
Las noches eran el momento en que más pensaba. A veces, mientras Farid dormía, me sentaba en el suelo, junto a la ventana, y escribía en los trozos de papel que escondía en el tarro de té. Escribía para no olvidar quién era. Me llamo Samira, tengo 41 años, y aún sueño con caminar libre. Era un mantra que repetía para que mi identidad no se desvaneciera bajo las órdenes y golpes. El primer acto de resistencia consciente llegó una tarde de primavera. Farid me pidió que acompañara a uno de sus hijos a la escuela coránica. El camino era largo y él no podía vigilarme. En una esquina, vi a una mujer joven con un pañuelo color burdeos que vendía pan recién horneado. Me atreví a preguntarle, en voz baja, si conocía algún lugar donde las mujeres pudieran estar a salvo. Ella me miró fija, luego señaló discretamente el cielo, y dijo: Dios ayuda, pero también hay gente que lo hace en su nombre. Me dio una dirección escrita en un envoltorio de pan. Durante días, guardé aquel papel como si fuera oro, pero no me atrevía a usarlo. El miedo seguía siendo un peso enorme. ¿Qué pasaría si era una trampa? ¿Qué pasaría si me atrapaban? Conocía historias de mujeres que habían intentado huir y que jamás volvieron a saberse. Algunas, decían, eran devueltas a sus familias, y entonces, la familia limpiaba el honor de la forma más cruel. La chispa final llegó gracias a Laila. Una noche, después de que Farid se marchara a visitar a un amigo, ella me dijo: No puedo más. O nos vamos, o yo me voy sola. Sentí que me arrancaban el aire, pero también que me lo devolvían. ¿Juntas?, pregunté. Ella asintió. Pasamos semanas planeando en silencio. El anciano del puesto de té nos dejó una nota indicando que, si llegábamos a su local un martes por la tarde, él nos llevaría a un lugar seguro. Era arriesgado, muy arriesgado, pero el riesgo de quedarnos era mayor. Mientras tanto, dentro de mí comenzaba a nacer algo nuevo. Ya no rezaba solo pidiendo resignación, ahora rezaba pidiendo valor. No para enfrentar a Farid en una pelea, sino para dar el primer paso hacia afuera. Recuerdo una noche en que Farid me llamó para servirme té junto a él. Mientras me hablaba de sus planes de traer una tercera esposa, como si fuera un simple proyecto, yo lo miraba, y por primera vez, no sentí miedo, sentí desprecio. Y ese desprecio, aunque pequeño, me dio fuerzas. Comencé a imaginarme caminando por una calle donde nadie me conociera, usando mi nombre sin temor, vistiendo como quisiera. Me imaginaba leyendo libros en una biblioteca, trabajando en algo que me gustara. Eran imágenes simples, pero me mantenían despierta y alerta. Eran, en cierto modo, mi combustible. El día marcado se acercaba, y con él, mi ansiedad. No sabía si lograríamos salir, ni qué nos esperaba después. Pero algo era seguro, no podía seguir en esa casa. No quería envejecer mirando el mismo techo, escuchando los mismos gritos, sintiendo el mismo peso en el pecho. La noche antes de la fuga, Laila y yo nos miramos largo rato sin decir palabra. Era un pacto silencioso. Si nos atrapaban, no diríamos nada que pudiera poner en peligro al otro. Y si lográbamos salir, seríamos libres, aunque no supiéramos por cuánto tiempo. Esa noche, dormí con la ropa puesta. Mi corazón latía como si quisiera adelantarse al amanecer. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. El martes amaneció como cualquier otro, pero en mi interior sentía que el aire pesaba distinto. Cada sonido parecía amplificado, el roce de la escoba contra el suelo, el silbido del agua hirviendo, incluso el latido de mi corazón. Farid salió temprano, diciendo que volvería al anochecer. Yo asentí, intentando que mi voz no delatara la agitación que me quemaba por dentro. Laila y yo nos miramos varias veces durante la mañana. No hacía falta hablar. Cada una sabía que no habría otra oportunidad como esta. Preparamos el almuerzo como siempre, lavamos los platos y, a media tarde, le dijimos a uno de los hijos de Farid que íbamos al mercado a comprar pan. Era una excusa perfecta. El panadero estaba a pocas calles del anciano del té. Caminamos juntas, pero sin parecer apuradas. Cada paso me parecía un riesgo. Cada persona que nos cruzaba, una posible amenaza. Cuando llegamos al puesto del anciano, él apenas levantó la vista.
Parecía un día normal para cualquiera, pero para nosotras, era un salto al vacío. Nos indicó con un gesto que lo siguiéramos por un callejón estrecho detrás del mercado. El olor a especias y humedad se mezclaba con el de mi propio sudor frío. Llegamos a una puerta de metal oxidado. El anciano golpeó 3 veces, pausadamente. Una mujer abrió, con el rostro cubierto por un velo gris. Entren, dijo, y sus ojos, firmes pero amables, me dieron una chispa de confianza. Dentro había otras mujeres, algunas con niños pequeños. Nadie hacía demasiadas preguntas. El lugar no era cómodo, paredes desnudas, colchones en el suelo, una lámpara que parpadeaba. Pero para mí, aquel refugio era lo más parecido a la libertad que había visto en décadas. Apenas nos acomodamos, la mujer del velo nos explicó. No pueden quedarse mucho. Este es solo un punto de paso. Esta noche saldrán con un grupo hacia otra ciudad. Allí podrán solicitar ayuda a una organización que protege mujeres en riesgo. Laila y yo asentimos. Yo apretaba mi pequeño bolso contra el pecho. Dentro solo llevaba una muda de ropa, mis papeles y los trozos de papel con mis escritos. Era todo lo que quedaba de mi vida anterior. Las horas hasta la noche fueron eternas. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, temía que fuera Farid o alguno de sus conocidos. Me imaginaba su rostro al descubrir que no estábamos, el golpe seco de su furia contra la puerta, las amenazas. Pero, al mismo tiempo, pensaba, si me atrapan, al menos lo intenté. Cuando cayó la noche, un hombre joven llegó al refugio. No habló mucho, solo dijo: «Es hora». Nos cubrimos con mantos oscuros y salimos en silencio, siguiendo un camino por callejones y patios traseros. El mundo parecía otro en la oscuridad, más silencioso, más peligroso, pero también más lleno de posibilidades. Llegamos a un vehículo viejo, con la pintura descascarada. Nos acomodamos en la parte trasera, junto a 2 mujeres y un niño que no dejaba de llorar. El motor arrancó con un rugido y comenzamos a movernos. Con cada kilómetro, sentía que dejaba atrás no solo una casa, sino una parte de mí que había estado muerta durante años. El viaje fue largo y tenso. Varias veces tuvimos que detenernos para evitar controles militares o pasar desapercibidos. En cada parada, mi corazón golpeaba como si quisiera escaparse de mi pecho. Miraba por la ventana y veía campos oscuros, aldeas dormidas, caminos que parecían no llevar a ninguna parte. Al amanecer, llegamos a una ciudad más grande. Allí, un edificio discreto nos recibió. Era la sede local de una organización humanitaria. Nos ofrecieron té caliente y pan. Por primera vez en mucho tiempo, comí sin que una mirada vigilante me quemara la nuca. Pero la realidad no tardó en alcanzarme. El responsable de la organización nos advirtió que Farid probablemente nos buscaría, que había riesgo de represalias, que, incluso fuera de su casa, seguiríamos siendo vulnerables en una sociedad que veía nuestra huida como una deshonra. La libertad, me di cuenta, no era un lugar, era una lucha constante. Ese día, mientras descansaba en una cama improvisada, escuché a Laila respirar a mi lado. Ambas estábamos exhaustas, pero vivas. Y aunque no sabíamos qué vendría después, el simple hecho de haber salido ya era, en sí mismo, una victoria. Han pasado 3 años desde aquella noche en que salimos de la casa de Farid. A veces me parece que fue ayer, otras, que han pasado varias vidas desde entonces. No he vuelto a verlo, ni a mi familia. Sé que mi nombre fue borrado de su boca, como si nunca hubiera existido. En mi barrio, seguramente dicen que morí, y en cierto modo, es verdad. La Samira obediente, sumisa, la que callaba aunque le ardiera el alma, ya no existe. Hoy vivo en una pequeña habitación en un centro para mujeres en Europa. Es un lugar sencillo, paredes blancas, una cama, una ventana que da a un parque donde los niños juegan sin miedo. No tengo mucho, pero cada objeto aquí es mío. El cepillo de mi cabello, la taza donde tomo té, los libros que he comenzado a leer. Son cosas pequeñas, pero para alguien que vivió sin derecho a elegir, son trofeos de guerra. No todo es fácil. La soledad a veces es un agujero frío que me traga. Extraño el olor del pan de mi madre, el sonido del llamado a la oración al amanecer, la calidez de mi lengua natal. Pero sé que si volviera, perdería lo poco que he ganado, la capacidad de decidir cuándo salir, qué vestir,
con quien hablar. Ese es el precio de la libertad, renunciar a un pasado que, por mucho que duela, no puede seguir atándote. De Laila supe hace un año. Logró salir también de Siria y ahora vive en otro país. Nos escribimos de vez en cuando. Ambas sabemos que fuimos testigos de lo peor del otro, y que eso nos unirá siempre. Cuando me siento débil, recuerdo su voz diciéndome, o nos vamos, o yo me voy sola. Y sonrío, porque fue esa frase la que me salvó. He aprendido algo que quiero gritarle al mundo. La opresión no siempre viene con cadenas visibles. A veces son palabras dulces que esconden control, tradiciones disfrazadas de virtud, religiones interpretadas como armas. A veces, el peor golpe no es el que deja un moretón, sino el que te convence de que no tienes derecho a soñar. Hoy estudio para ser intérprete. Quiero trabajar ayudando a mujeres como yo, aquellas que llegan a un país nuevo sin saber el idioma, sin entender sus derechos, con miedo de todo. Quiero decirles, sí, puedes empezar de nuevo. No será fácil. Habrá noches en las que quieras rendirte, pero cada amanecer será tuyo. Cuando pienso en mi pasado, ya no me pregunto por qué me pasó a mí. La pregunta que me hago es, ¿cuántas más viven así ahora mismo? ¿Cuántas niñas están siendo vestidas hoy con un traje de boda mientras sueñan con ir a la escuela? ¿Cuántas madres aconsejan a sus hijas aguanta porque no conocen otra salida? Y lo que más me duele es saber que, para muchas, el silencio seguirá siendo la única opción. Por eso hablo. Por eso me siento frente a esta cámara, aunque me tiemblen las manos. No lo hago por venganza, sino por memoria. Porque si mi historia queda guardada, tal vez algún día llegue a oídos de una mujer que esté a punto de rendirse, y le recuerde que no está sola. La libertad no llegó para mí con fanfarrias ni con un héroe rescatándome. Llegó con pasos lentos, con miedo, con noches enteras sin dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Llegó en forma de una decisión que parecía imposible, hasta que la tomé. Quiero terminar con algo que escribí en uno de esos trozos de papel que escondía en el tarro de té, cuando aún vivía bajo el techo de Farid. No sabía si algún día alguien lo leería, pero hoy lo comparto. Si un día logras salir, recuerda este momento. Recuerda que estuviste en la oscuridad y que aún así imaginaste la luz. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma. Porque aunque el mundo te diga que no eres nada, siempre serás alguien para ti misma. A las que aún están atrapadas. Tu historia no termina donde otros dicen. La llave no siempre está en sus bolsillos. A veces, sin darte cuenta, la llevas tú en la mano.